¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Van a disculpar el tema de la demora. En realidad, incluso muchos de ustedes no están acá en el instituto. Se está terminando de aprobar el tema de los perfiles, ¿no? Se ha dado plazo hasta el día de hoy día. Y después de eso ya no hay más. Entonces, una de dos, o los dejábamos colgados a los compañeros o les dábamos un chance más. Espero puedan entender un poquito esa situación, ¿ya? Por otra parte, bueno, lo que vamos a ver ahora corresponde a lo que se conoce como flujo de caja, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que corresponde a flujo de caja, ¿ya? El documento que les voy a mostrar en realidad no es un documento mío, pero es un documento que se lo ha proporcionado a través de lo que es el Banco Sol. Ya el Banco Sol ha ofertado cursos justamente para este tema que corresponde a lo que es el flujo de caja. Y en base a eso se tiene este documento de acá, ¿no? Que de manera bastante sencilla nos va a explicar en qué consiste el flujo de caja, cuál es la importancia y qué herramientas maneja, ¿ya? Entonces, el flujo de caja básicamente, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, nuevamente la cartillita no es mía, es del Banco Sol, aborda los siguientes temas, ¿no? Van a leer este documento igual, lo van a tener en la plataforma, aborda los siguientes temas, ¿no? Uno y muy importante, viene el tema un poco de presentación, le van a dar una leidita, y acá viene el tema de explicar qué es lo que busca hacer el flujo de caja, ¿ya? De forma bastante general, miren, el flujo de caja busca analizar. No sé si recuerdan cuando hemos visto los distintos tipos de contabilidad. En realidad, tomamos en consideración lo siguiente. Todo es en base a análisis. La parte numérica que nosotros vamos a ver, vamos a tratar de elaborar, posteriormente nos obliga a hacer algo de análisis, de resultados. En este caso, el flujo de caja trabaja de dos maneras, ¿no? Una de ellas es tomando en consideración pronósticos y la otra toma en cuenta valores reales. Pero esto de los valores reales en realidad casi que ya no corresponde a la esencia de lo que es el flujo de caja. Nuevamente la idea del flujo de caja es tener y trabajar con pronósticos, ¿ya? ¿Para qué les serviría a ustedes el tema de pronósticos? A ver, esto como pregunta. Me refiero a pronósticos de, a ver, ustedes han agarrado, han abierto su negocio, han abierto su empresa y después de eso quieren saber cómo les va a ir. Entonces, ahí es donde viene el antes y el después. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo he agarrado, abierto mi negocio y todo eso, usa el flujo de caja en base a datos y valores reales. Y de esa manera nosotros analizamos cómo nos está yendo. Ya no es tanto un pronóstico. En cambio, cuando yo quiero abrir algún negocio, quiero abrir alguna empresa, sí tengo que hacer este análisis como pronóstico. Entonces yo tengo que estimar, ese es el término, básicamente cuánto estaría llegando yo a ganar. Entonces yo les pregunto a ustedes que, a ver, ¿en qué posición estarán? ¿Estarán en la posición de haber ya abierto algún negocio o estarán en la posición de estar pensando en abrir algún negocio? ¿Para qué les serviría este dato del flujo de caja? Ya sea como un dato real o como un dato de pronóstico, de estimación. ¿Para qué les serviría? Ya, no, no te preocupes, Chris, pero sí, un poquito de comprensión, ¿no? O sea, la idea era que todos participen, por eso también se les ha dado un poquito de chance, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta del tema. ¿Para qué servirá esto del pronóstico? O sea, ¿qué tanto de utilidad le verían hacer un pronóstico de económicamente cómo nos va a ir?
¿Nadie? Tal vez no está claro el concepto, ¿no? Entonces, se le dice flujo de caja, miren, prácticamente porque hacemos un análisis de la fluctuación económica que tenemos. Cuando hacemos un análisis de la fluctuación económica que tenemos una entrada y una salida, lo que se conoce como egresos y se conoce como ingresos. Entonces, básicamente, yo tengo que pronosticar, o sea, tengo que hacer un análisis de pronóstico para poder determinar cuánto voy a recibir yo por el trabajo que estoy haciendo y también cuánto de salida voy a tener, cuánto voy a gastar. Entonces, para eso, ¿por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué sería importante conocer esos datos? Sería más o menos como para ver el- ¿Sería más para qué, perdón? no sé cómo decirlo, se me ocurre para tomar el riesgo de eh, tomar, digamos, un préstamo con el banco. ¿Ya? Más que para, bueno, sí, el tema del préstamo bancario, los bancos utilizan flujos de caja, pero no utilizan para beneficiarnos a nosotros directamente, digamos, ¿no? Ellos utilizan para analizarnos a nosotros y ver el tipo de solvencia que tenemos. Pero ponte, a ver, tú estás abriendo una tienda de insumos eléctricos. Posiblemente la tienda estás arrancando no sea tuya, sea una tienda alquilada. Tienes que saber, tienes que tener más o menos un conocimiento previo de cuánto de material vas a adquirir, cuánto de material tienes que vender para poder solventar tus gastos. Uno, tienes que seguir solventando el tema de seguir comprando material para que sigas vendiendo. Tienes que solventar el tema de la cantidad de dinero que requieres para pagar alquiler, luz, agua, teléfono, internet, no sé qué tipo de servicios vas a tener. El tema de salarios también. Entonces, eso, por ejemplo, de forma concreta, por eso les decía, en realidad el flujo de caja lo mejor es utilizarlo como un pronóstico. Entonces, vos tienes que hacer tu análisis y de esa manera determinar, ¿no? Cuánto de ingreso más o menos necesitarías para poder solventar. Hay muchos otros factores que se toman en cuenta cuando uno habla de flujos de caja. Lo otro sería, por ejemplo, temporadas de venta. A ver, si yo tuviese una tienda de juguetes, no sería tan buen negocio. ¿Por qué les digo eso? Porque en realidad, al momento de tener la tienda de juguetes, voy a tener picos elevados de compra, pero no los voy a tener años redondos. Les voy a poner un ejemplito aquí que es bastante interesante. Tal vez muchos de ustedes tienen conocimiento del mercado. ¿Ya? Un segundito, por favor. Perdón, les estaba comentando, miren. eh, en el mercado, por ejemplo, si conocen por el Molino El Gallo, por esa zona que está al final, no más allá de donde venden ropas y todo eso, son negocios interesantes porque en el fondo, ahí en ese, es como una especie de pasaje, cambian de negocio. En realidad, miren, es un grupo de personas que tiene sus anaqueles, tiene sus casetas, que en época de Navidad lo que hacen es vender juguetes. Pero no lo hacen año redondo. ¿Por qué no lo hacen año redondo? Porque no año redondo se requiere juguetes. La temporada o pico más alto es más o menos cuando estamos hablando de Navidad, ¿no? Y después de eso cambian de rubro, ¿no? Entonces, de esa manera tienen un control bastante interesante de por meses cuánto llegan a percibir. Entonces, entre el mes de noviembre, diciembre y algunos días del mes de enero, estas empresas, no son tampoco empresas, ¿no? Estas tiendas, estos anaqueles, se dedican a vender juguetes y tienen un pico elevado de venta ahí, porque mucha gente compra por la temporada. Después de eso, inmediatamente cambian de rubro, ¿no? Cambian de rubro y desde el mes de febrero, marzo, eh, incluso hasta mediados de abril, tienen el pico elevado, pero ya de material escolar, hojas, cuadernos, lápices de color y todo eso. Y después de eso,
se mantiene como más bajo y constante. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la época de compra de material escolar, pero el material escolar todo el tiempo se necesita. Entonces ya no tienen su pico de venta, pero por lo menos mantienen un margen constante de venta. Entonces eso estas personas analizan, o sea, para que vean que no es tampoco tan ligera la decisión que toman. Y de esa manera ven, digamos, ¿no? El tema de si yo agarro y me dedico solamente a juguetes, estoy fregado, ¿no? Entonces, este análisis, este flujo de caja, permite que uno se dé cuenta de que, a ver, si yo agarro y me dedico a vender juguetes, voy a vender juguetes noviembre, diciembre, enero, y el resto de los meses ya no voy a tener ventas, o voy a tener ventas muy, muy, muy bajas, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer estos otros meses? Ahí es donde entraba también el tema de cadena de valor agregado. Entonces, ¿qué cosas más yo puedo hacer? Haremos, en vez de vender solamente juguetes, también venderemos material escolar. Y esta temporada yo voy a agarrar, voy a vender material escolar. Y si se me ocurre, perdón, alguna otra idea, también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, básicamente, miren, el flujo de caja, y lo que estamos viendo acá ya es una definición un poquito más formal, dice, se llama flujo de caja al flujo de fondos, a la fluctuación que nosotros tenemos del dinero, a las entradas y salidas que tenemos de dinero, que son proyectadas. ¿Qué quiere decir que son proyectadas? Estamos hablando de pronósticos, ¿ya? Estamos hablando de pronósticos. Después de eso, ¿no? Dice, se pueden hacer flujos de caja para negocios y establecidos. Entonces, no siempre se trabaja con pronósticos. Tal vez en algún caso se podría trabajar también con datos más reales. ¿Sí? Entonces, esto del flujo de caja se trabaja cuando ustedes están por implementar un negocio para que prevean, ¿no? Tengan un estimado de más o menos cómo les va a ir a lo largo del año. Y el flujo de caja no se hace de un mes, de una semana, generalmente se hace de forma mensual, tomando en consideración el análisis de un año. Por la razón que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, les estaba comentando, ¿no? En el caso de contar con este análisis, va a permitir a la persona tomar decisiones, ¿no? ¿Cuánto tendría mínimo que yo vender para poder solventar mi negocio? ¿Qué otras cosas más tendría que implementar para no permitir bajas de ventas? Entonces, es todo un análisis. Y es una herramienta que es, aunque no crean, es bastante útil. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario tal vez sobre el flujo de caja. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos marchando bien, ¿no? Eh, por otra parte, eh, continuando, ¿no? Con esto, una utilidad del flujo de caja era para ese análisis que les decía, ¿no? Prácticamente nos va a ayudar a determinar si el negocio está generando suficiente dinero para poder cumplir con compromisos y obligaciones. Entonces, lo que les decía, tengo que pagar préstamo, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar servicios. Entonces, estoy vendiendo la suficiente cantidad de repuestos, estoy vendiendo la suficiente cantidad de juguetes, y así, ¿no? Entonces, nos ayuda a determinar prácticamente si estamos o no estamos en problemas, o si hay la posibilidad incluso de que entremos en números rojos. ¿Qué es esto de los números rojos? Es cuando el negocio ya no trabaja por ganancias, sino comienza a trabajar a pérdida. ¿Ya? Entre ventajas, desventajas, ¿no? Que tenemos de esto, de lo que es el flujo de caja. Uno, nos muestra la diferencia entre bolivianos recibidos y bolivianos pagados en un mismo periodo. Lo que les estaba comentando, el análisis se hace mensual, entonces en un mes, yo puedo decir entre el 10 de, no sé, el 10 de septiembre y el 10 de octubre, yo voy a hacer mi análisis, entonces me permite ver la diferencia de la cantidad de bolivianos que yo estoy recibiendo, de la cantidad de bolivianos que yo estoy devolviendo, ¿no? O sea, de lo que yo recibo y de lo que yo pago, prácticamente. Solo considera ingresos y egresos. El análisis solamente se hace de entrada y de salida, ¿no?
Entonces, las ventas que se registran al momento de cobrar y no siempre cuando se firma un contrato. Hay otras tablitas que sí se pueden hacer considerando, tomando en cuenta el tema de contratos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo tengo una fuente de ingreso de ventas de repuestos, puede ser una fuente de venta de repuestos inmediata. ¿Qué quiero decir esto? Viene el cliente y yo le vendo el repuesto. Lo otro sería de que venga una tienda tal vez un poquito más grande de equipos, no sé, que requiera mis repuestos y me haga un contrato. Y ahí en el tema del contrato hay distintas modalidades. Podemos hacer de que esta persona recoja con un 50% de adelanto, un cierto porcentaje, ¿no? Que no siempre va a ser constante, previo a contraentrega, o sea que después de que termine de pagar se le termine de entregar los insumos, o depende del tipo de contrato que tenga. Entonces, esto va a hacer de que la entrada no siempre sea constante. Este mes yo voy a recibir un monto y el siguiente mes posiblemente no reciba el mismo monto. ¿Por qué? Porque en el contrato dice que me va a pagar de aquí a 2 meses, ¿no? O depende cómo se programen sus amortizaciones. Entonces, a eso se refiere esta parte de acá, ¿no? Por otra parte, dice no contempla la depreciación, ¿no? Ya que no constituye una salida de dinero en efectivo. La depreciación está inmersa en los equipos, en lo que se conoce como activos y pasivos. Entonces, ahí sí existe el tema de depreciación, pero no acá, ¿no? Aquí hablamos solamente de montos de entrada y de salida, entonces no tomamos en cuenta lo que son depreciaciones. Permite mostrar de manera clara superávit o lo que se conoce como déficit, ¿no? El déficit es lo que les estaba comentando que se conoce como números rojos, o sea, cuando estamos trabajando a pérdida. Normalmente se realiza para el periodo de un año, aunque cualquier periodo es aceptable. Lo que les decía, en el exterior, por ejemplo, en algunos países, eh, esto como comentario, el tema de pago de, no sé, pago de servicios, el pago de sueldos no es igual que acá. En algunos casos se maneja lo que es la quincena, ¿no es cierto? En cambio acá, en Bolivia, nosotros no manejamos de forma quincenal, ¿sí? Sino trabajamos de forma mensual. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos conviene más manejar el flujo de caja de forma mensual, ¿no? Porque incluso servicios, sueldos y todo eso lo pagamos de esa manera, ¿no? ¿Está bien? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. ¿Y qué? Víctor, dime, te escucho. Sí, lo de depreciación está relacionado con números rojos, entonces, ¿El qué, Víctor, perdón? sobre la depreciación. Sí, la depreciación en realidad no directamente se consideraría como un número rojo, sino más bien cuando, o sea, comiences a gastar más de lo que estás recibiendo. En ese caso sí se consideraría un número rojo. El tema de depreciación nuevamente no entra en el flujo de caja, ¿sí? Sino entra dentro de lo que nosotros vemos como activos y pasivos. Ahí sí se toma en cuenta. Entonces no es directamente en el flujo de caja, pero en el flujo de caja, así como decíamos, sí podemos detectar esto de los números rojos. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de ingreso, tenemos el valor de egreso. La resta de estos dos valores, bajo ninguna circunstancia, debería darnos un número negativo, ¿no? Porque si nos da un número negativo, sí, estamos entrando en números rojos. Pero estos números negativos, así como te decía, es más por gastos que yo pueda tener y por cosas que yo pueda vender. En cambio, el tema de depreciación es un cálculo que se puede realizar al momento de adquirir algún bien inmueble y eso entraría dentro de lo que es el análisis de activos y pasivos. Entonces, no es directamente vinculado a lo que es el flujo de caja. Gracias. ¿Ya? Está muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta?
¿Ya? Eh, entonces, el periodo generalmente se lo analiza en un año porque así como les decía, en casos bastante particulares por época de compra de regalos como es Navidad, es un pico, ¿no? Si yo agarro y tomo solamente un semestre del año, estoy fregado porque voy a tener la información incompleta. De un semestre voy a tener tal vez picos elevadísimos, ¿no? Por el tema de diciembre, noviembre, enero. Voy a tener otro pico elevado por el tema de compra de materiales, eso va a ser enero, febrero, por ahí. Entonces, el resto de los meses se va a mantener constante, entonces el análisis va a estar completamente desequilibrado, ¿ya? Y bueno, después de eso viene el tema de construir, ¿no? Ya es donde comenzamos a ver el tema de elaboración de las tablitas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta e identificar los distintos tipos de entradas de dinero que podemos tener. Ventas al contado, cobros por ventas a crédito, lo que les decía, o sea, viene la persona, me compra un lote de repuestos y el resto yo le financio prácticamente, ¿no? Entonces, es interesante esto porque el costo de algo que yo le estoy financiando no es lo mismo que es una venta al contado. Venta al contado generalmente dicen que nos dan rebaja, pero en realidad están manteniendo el mismo costo. Y cuando hablamos de crédito, como nosotros es como si le estuviésemos prestando dinero, incrementamos un poco el valor adquisitivo de estos elementos. Y después de eso, bueno, básicamente hay que ver qué otras entradas de dinero en efectivo podríamos tener. Ahí es donde entraba lo que les decía, ¿no? La cadena de valor agregado, lo que es investigación y desarrollo, nos tendría que permitir potenciar esta parte de acá. ¿Ya? Después de eso hay que identificar las salidas de dinero que podamos tener, compras de materia prima, maquinaria, servicios a terceros, pago de deudas, alquileres, sueldos, seguridad social, si es la empresa bastante grande, gastos de venta, gastos generales, administrativos, impuestos, distribución, intereses y bueno, ¿no? Hay que identificar también. Entonces, generalmente nosotros manejamos dos tipos de tablas, ¿no? Una que es para ingresos y la otra que es para egresos. Y es como una especie de matriz, cruzamos la información. Lo que yo tengo por concepto de pago de deudas lo voy a pagar mensualmente, entonces tengo que anotar aquí mensualmente cuándo estoy pagando. Lo mismo para planilla de sueldos, gastos de mantenimiento, reparaciones. Aquí no de forma directa, pero se podría tomar en cuenta lo que es el tema de depreciación, de alguna manera, ¿ya? Pero igual, no es de forma tan directa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros manejamos dos tipos de caja, ¿no? Una cajita, una tablita que va a tener los ingresos, otra tablita que va a tener los egresos y finalmente vamos a tener el flujo de caja neto que va a funcionar ambos y vamos a cruzar la información y de esa manera vamos a tener cuánto estamos ganando y si efectivamente estamos perdiendo, ¿sí? Y bueno, aquí les planteo un ejercicio que es algo que la siguiente clase que tengamos, que vamos a aplazar presencial, vamos a ver de elaborar. Paralelo a eso, en las clases que todavía tenemos que son virtuales, voy a ver de presentarles alguna tablita en Excel. Les había dicho, ¿no? Entre el segundo y tercer parcial ya hay que ver de hacer esto, en lo que terminemos de hacer el avance de la materia. Y después al final ustedes tienen que elaborar unas tablitas, les había comentado, ¿no? En las cuales yo igual les voy a colaborar. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Esto ya para terminar. ¿Ya? Bueno chicos, nuevamente me disculpo por el contratiempo. En realidad los compañeros que han estado acá mismo en el instituto y están presentando sus trabajos han visto de que se estaba haciendo algo que también era importante, no más importante del horario que tenemos, pero no, entonces de ese lado agradezco la comprensión, ¿ya? No, no pasa nada, es tal vez alguna confusión o algo, ¿no?
Y por eso también les estoy aclarando, ¿no? Entonces, esto otro también considero que sí era bastante importante, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy y nos estaríamos viendo hasta la siguiente materia, ¿ya? Con los que está todavía pendiente, no se preocupen el tema de perfil, pero por favor, o sea, hay algunos grupos que todavía no han presentado. Después del día de mañana, el día de mañana yo voy a estar aquí desde la madrugada, pero no los voy a poder atender toda la mañana. Voy a pasar mi clase y después de eso, desde las 9 hasta las 10, hasta que empiecen las defensas, les voy a dar un plazo para que puedan traerme su perfil y de una vez podamos habilitar. Después de eso, de verdad que ya no se va a poder, ¿ya? Entonces, por favorecito, tomen en consideración. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, vamos a quedar hasta acá. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente materia, chicos. Que les vaya bien. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Que pasen una noche. Listo, todo bien, nos vemos. Chau, chau.